cuando escuché a mi propia voz gritar su nombre desde el rellano, con los vecinos asomándose por las puertas y el portero del edificio subiendo a trompicones por la escalera, entendí que algo se había roto para siempre, porque no estaba gritando por celos ni por una discusión más, estaba gritando porque en ese instante sentí que me habían arrancado el aire de los pulmones y lo habían tirado por la ventana como si no valiera nada, y lo peor es que ni siquiera sabía aún por qué estaba pasando eso. Solo sabía que Laura estaba al otro lado de la puerta, que había silencio dentro del piso, y que mi cuerpo reaccionaba como si acabara de recibir una noticia que todavía no había llegado a mi cabeza. No fue una escena preparada ni una pelea de pareja típica, fue una acumulación de semanas que explotó de golpe esa noche de jueves, cerca de las 11, con Madrid apagándose poco a poco y el barrio tranquilo como siempre, porque yo había subido a casa con la idea absurda de que íbamos a sentarnos a cenar algo rápido, hablar del día y dormir, y en cambio me encontré con esa sensación rara en el estómago, como cuando sabes que algo no encaja pero no puedes señalar qué es, y antes de que pudiera ordenar una sola idea ya estaba fuera de mí, golpeando la puerta y llamándola como si se hubiera caído dentro, como si estuviera herida, como si necesitara ayuda urgente. Ella abrió al final, con esa cara que no era de susto ni de enfado, era una cara que yo no le había visto nunca, una mezcla de cansancio y distancia que me atravesó más que cualquier grito, y me dijo ¿qué te pasa? Con un tono tan plano que me descolocó por completo, porque yo esperaba una reacción, cualquier cosa, menos esa calma extraña que me dejó desnudo en medio del rellano, sudando, temblando y sin saber explicar por qué estaba así, y fue ahí cuando entendí que llevaba demasiado tiempo tragándome cosas sin decirlas, acumulando presión como un idiota que cree que aguantar es lo mismo que ser fuerte. No te voy a mentir, amigo, yo no era un santo ni un mártir, pero llevaba meses sintiéndome fuera de sitio en mi propia casa, como si viviera de prestado, como si cada cosa que hacía necesitara permiso invisible. Y no hablo de grandes dramas, hablo de detalles tontos, de llegar a casa y notar que el ambiente estaba frío sin que hubiera pasado nada concreto, de sentarnos a ver la tele y sentir que sobraba, de hablar y notar que mis palabras no llegaban a ningún lado, y aún así me decía que eran rachas, que todos pasan por momentos así, que no había que exagerar. La presión empezó a hacerse física, de verdad, no es una forma de hablar, empecé a dormir mal, a despertarme de madrugada con la cabeza llena de preguntas que no sabía formular, a notar que cualquier comentario suyo me ponía a la defensiva aunque no fuera para tanto, y al mismo tiempo me odiaba por reaccionar así, porque Laura no me estaba haciendo nada grave, no había gritos, no había insultos, no había portazos, solo había una distancia creciente que no sabía cómo acortar sin parecer pesado o inseguro, y eso me fue comiendo por dentro más de lo que me gustaría admitir. Recuerdo una comida de domingo en casa de mis padres, en Vallecas, con el ruido de la tele de fondo y mi madre preguntando lo de siempre, que si todo iba bien, que si trabajábamos mucho, que si cuando nos íbamos a tomar unos días, y Laura respondiendo educada, correcta, como siempre, mientras yo asentía sin pensar, y en medio de ese ambiente tan normal me sentí más solo que nunca, porque tenía a mi mujer al lado y aún así sentía que no podía tocarla de verdad, que había algo entre nosotros que no se nombraba y que yo no sabía cómo sacar a la luz sin provocar una explosión. La relación empezó a deteriorarse sin una causa clara, o al menos sin una causa que yo pudiera señalar con el dedo, no hubo un día exacto ni una frase concreta, fue más bien un goteo constante, pequeñas ausencias, conversaciones que se quedaban a medias, planes que se cancelaban sin mucha explicación, y yo intentando adaptarme, intentando no ser el pesado que pregunta demasiado, el marido paranoico que ve problemas donde no los hay, porque siempre me dije que confiar era dejar respirar, y quizás en ese intento me quedé sin aire yo. Hubo noches en las que me acostaba al lado de ella y sentía su cuerpo cerca pero inaccesible, como si durmiéramos en camas distintas aunque estuviéramos tocándonos, y en lugar de decir algo me quedaba callado, dándole vueltas a si tenía derecho a sentirme así, a si no estaba exagerando, a si no sería cosa mía, porque eso también me lo decía mucho,
que igual estaba proyectando mis inseguridades, que igual el problema no era ella sino yo, y con ese discurso interno fui apagándome poco a poco sin darme cuenta. La semana anterior a esa noche ya estaba al límite, se me notaba en la cara, en el humor, en las ganas de discutir por tonterías, y aún así seguí sin decir lo que de verdad me rondaba por la cabeza, que era ese miedo difuso a perder algo que no sabía cómo salvar, ese miedo a que ella ya estuviera en otro sitio mientras yo seguía aferrado a una idea de nosotros que quizás solo existía en mi cabeza, y cada vez que pensaba en abrir la boca me entraba un nudo en el estómago que me hacía echarme atrás. Por eso aquella noche exploté sin saber muy bien por qué, porque ya no podía más con esa sensación de estar siempre a punto de preguntar algo importante y no hacerlo nunca, y cuando la vi abrir la puerta con esa expresión tan ajena entendí que el deterioro no había empezado ese día, llevaba tiempo gestándose mientras yo me decía que todo se arreglaría solo, que no hacía falta remover nada, que el amor aguanta, y ahora, mirándola a los ojos en el rellano, supe que había sido un imbécil por no enfrentar antes lo que me estaba ahogando. No sabía aún lo que iba a descubrir después, ni de qué forma exacta se me iba a caer el mundo encima, pero en ese momento ya estaba claro que algo iba mal de verdad, que no era una racha ni cansancio ni estrés, que había una grieta enorme entre los dos y que, aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de asomarme a ella y ver hasta qué punto todo se había desmoronado sin que yo fuera capaz de verlo venir. El descubrimiento no llegó como una escena de película ni como esas historias que se cuentan entre susurros, llegó un martes por la mañana, de forma tan absurda y administrativa que al principio ni siquiera entendí lo que estaba pasando, porque yo estaba en una oficina municipal, con luz blanca y un número en la mano, esperando a que me llamaran para aclarar un tema de multas del coche, algo completamente rutinario, y en ningún momento pensé que iba a salir de allí con la sensación de que mi vida acababa de cambiar de forma irreversible, porque no vas preparado para eso cuando entras a un edificio público con olor a papel y café recalentado. Me habían llegado varias notificaciones de estacionamiento indebido del coche de Laura, todas de la misma zona y en horarios raros, y como ella insistía en que debía de ser un error, que ahí no aparcaba nunca, decidí ir yo a informarme, más por quitar el tema de en medio que por sospecha, porque aunque algo me olía mal, seguía agarrándome a la idea de que estaba exagerando, y cuando la funcionaria tecleó la matrícula y me dijo con total normalidad que ya se habían abonado algunas de esas multas, y que incluso había una persona autorizada para gestionar los pagos, sentí un frío raro recorriéndome la espalda, porque yo no había autorizado a nadie más, y Laura, según yo sabía, tampoco. Le pregunté quién era esa persona, intentando sonar tranquilo, como si fuera una duda más, y la mujer miró la pantalla y leyó un nombre que no reconocí, con apellidos completos, y añadió que era habitual, que mucha gente compartía autorizaciones por comodidad, y yo asentí sin decir nada, con la cabeza funcionando a trompicones, porque ese nombre no me decía nada, no era de la familia, no era un amigo común. No era nadie que yo pudiera colocar en nuestro círculo, y ahí, sin dramatismo externó. Pero con un ruido brutal dentro de mí, entendí que había algo serio que no estaba viendo. Salí de la oficina sin saber muy bien cómo llegué a la calle, me senté en un banco y revisé las multas con calma por primera vez, fijándome en direcciones, fechas, horas, y lo que antes eran simples números empezó a dibujar un patrón muy claro, noches entre semana, siempre la misma calle, siempre varias horas seguidas, y el estómago se me cerró del todo, porque ya no era una sensación vaga, era una serie de datos que no encajaban con ninguna explicación inocente, y por primera vez dejé de decirme que estaba imaginando cosas. Esa tarde no fui directo a casa, me quedé dando vueltas, literalmente, conduciendo sin rumbo, intentando pensar qué hacer sin tomar una decisión impulsiva, porque no quería llegar y montar una escena sin saber exactamente de qué estaba hablando, y al mismo tiempo sentía que si no hacía nada iba a reventar, así que acabé acercándome a esa calle, no con la idea clara de espiarla, sino con la necesidad casi física de ver el lugar, de ponerle un contexto real a esos números fríos que me estaban
destrozando por dentro. La calle era tranquila, de esas con edificios bajos y garajes a pie de calle, nada especial, y vi el coche de Laura aparcado casi al final, perfectamente colocado, como si fuera algo habitual, y eso me dolió más de lo que esperaba, porque no había improvisación ni prisa en ese aparcamiento, era la imagen de alguien que sabe dónde está y cuánto tiempo va a quedarse, y me quedé dentro de mi coche varios minutos, con las manos en el volante, mirando sin moverme, intentando decidir si bajaba o me iba, porque en ese punto todavía tenía la opción de dar media vuelta y seguir fingiendo que no había visto nada. No sé cuánto tiempo pasó hasta que se abrió el portal, pero cuando ocurrió no sentí sorpresa, sentí una especie de confirmación amarga, porque Laura salió de allí con una naturalidad que no dejaba espacio a dudas, arreglándose el pelo mientras caminaba, sonriendo de esa forma que yo ya no veía en casa desde hacía tiempo, y detrás de ella apareció un hombre que no conocía, que le dijo algo que no escuché, no porque estuviera lejos sino porque mi cabeza ya no estaba registrando sonidos, y ella se giró, le tocó el brazo de una manera que no era amistosa ni casual, y volvió a sonreír, y en ese gesto tan pequeño se me cayó todo. No hubo besos ni escenas explícitas, y aún así no hacía falta nada más, porque la forma en la que se movían juntos, la comodidad, la ausencia total de nervios, hablaban de algo que no había empezado ese día ni iba a terminar ahí, y yo me quedé clavado al asiento, mirando cómo se despedían y cómo ella se subía al coche, completamente ajena a que yo estaba a unos metros, deshaciéndome por dentro sin hacer un solo ruido. Cuando arrancó y se fue, no la seguí, me quedé allí un rato más, porque necesitaba asimilar lo que acababa de ver sin mezclarlo todavía con palabras ni reproches, y lo primero que sentí no fue rabia, fue una especie de vacío seco, como si de repente se hubiera apagado algo fundamental dentro de mí, y con ese vacío vino una claridad brutal, la certeza de que no había malentendido posible, de que no necesitaba escuchar explicaciones para saber que lo que había visto no encajaba con ningún relato. Inocente. Volví a casa tarde, con la cabeza embotada, y cuando Laura entró más tarde todavía, fingí normalidad con una facilidad que me sorprendió a mí mismo, cenamos casi sin hablar. Ella me contó algo del trabajo que apenas registré, y yo asentía mecánicamente mientras por dentro repasaba cada detalle de lo que había visto, cada gesto, cada segundo, intentando grabarlo bien para no dejar espacio a la duda más adelante, porque sabía que en algún momento tendría que enfrentarlo y no quería que me convenciera de que estaba equivocado. Esa noche casi no dormí, no porque estuviera llorando ni dando vueltas sin parar, sino porque mi mente iba demasiado rápida, reconstruyendo semanas enteras con una lógica nueva, dándole sentido a silencios, ausencias y cambios que antes había minimizado, y cuanto más pensaba, más claro tenía que el deterioro no había sido casual ni compartido, había sido el resultado de una decisión suya que yo desconocía, y esa idea, más que el acto en sí, me destrozó. Por la mañana la miré de otra forma, no con odio, sino con una mezcla rara de tristeza y distancia, como si ya no fuera del todo la persona con la que me había acostado durante años, y cuando me preguntó si me pasaba algo, le dije que no, que estaba cansado, y me escuché a mí mismo diciendo esa mentira con una calma que me dio miedo, porque significaba que ya estaba en otro punto, en uno donde no necesitaba explicaciones inmediatas sino entender hasta dónde llegaba todo aquello antes de abrir la boca. Ese día supe que mi vida acababa de entrar en una fase distinta, que ya no podía volver atrás ni fingir ignorancia, y aunque todavía no había hablado con ella ni había pronunciado la palabra que lo cambiaba todo, dentro de mí ya estaba claro que había descubierto algo que no se puede descubrir a medias, algo que te obliga a mirarte al espejo y aceptar que la relación que creías tener ya no existía, aunque siguiera compartiendo techo, rutinas y silencios. La confrontación no fue inmediata ni explosiva como uno imagina cuando fantasea con ese momento, fue una tarde larga que empezó con una calma falsa y terminó con los dos sentados frente a frente en el salón, con las ventanas cerradas y el aire espeso, porque yo llegué a casa antes que ella, me senté en la mesa sin encender la tele ni tocar el móvil,
y cuando escuché la llave girar sentí algo muy parecido a la certeza, no a la rabia, la certeza de que ya no había marcha atrás y de que todo lo que se dijera a partir de ese momento iba a dejar marcas que no se borran. Ella entró, dejó el bolso, me saludó con normalidad y fue directa a la cocina, y yo la dejé hacer, no la interrumpí, porque necesitaba verla moverse como siempre, necesitaba confirmar que esa mujer que abría el grifo y sacaba un vaso era la misma que había salido de aquel portal sonriendo, y cuando se giró y me vio sentado, quieto, mirándola sin disimular, lo notó al instante, porque frunció el ceño y preguntó qué me pasaba, y ahí le pedí que se sentara, no levanté la voz, no hice aspavientos. Solo le pedí que se sentara porque teníamos que hablar. Se sentó despacio, con cautela, como si ya intuyera que no era una conversación más, y durante unos segundos ninguno dijo nada, hasta que ella rompió el silencio con un habla, y yo respiré hondo y le dije que había ido al ayuntamiento por las multas del coche, y en cuanto mencioné eso vi algo cruzarle la cara, algo mínimo pero claro, una tensión que no estaba ahí antes, y seguí hablando sin darle espacio para interrumpirme, le expliqué lo de la persona autorizada, el nombre que no conocía, las direcciones repetidas, los horarios, y mientras hablaba ella bajó la mirada y jugueteó con el borde del vaso, sin negarlo, sin preguntar de qué estaba hablando. Y esa falta de sorpresa me confirmó que no me había equivocado. Cuando terminé, levantó la vista y me dijo que no sabía por qué estaba haciendo eso, que estaba exagerando, que era solo alguien que le ayudaba con un tema práctico, y yo le respondí que había estado en esa calle, que había visto su coche y que la había visto salir del portal, y ahí sí, ahí se le cayó el discurso, porque se quedó callada varios segundos, mirándome como si ya no supiera qué versión usar, y cuando habló lo hizo con un tono que mezclaba cansancio y defensa, diciendo que no era lo que parecía, que no había sido planeado, que las cosas a veces pasan sin que uno se dé cuenta. Le pregunté desde cuándo, no gritando, no acusando, solo preguntando, porque necesitaba saberlo para entender cuánto tiempo llevaba viviendo en una mentira, y ella suspiró. Se pasó la mano por la cara y dijo que no lo sabía exactamente, que había empezado como conversaciones, como apoyo, como alguien que la escuchaba cuando se sentía sola, y cuando dijo esa palabra, sola, sentí un golpe seco en el pecho, porque estaba sentado frente a ella, porque llevaba meses intentando acercarme, y aún así, me estaba diciendo que se había sentido sola conmigo al lado. Le dije que no me hablara como si yo no hubiera estado allí, que no reescribiera la historia para que pareciera inevitable, y ella reaccionó mal, se puso a la defensiva, levantó la voz por primera vez y me dijo que yo llevaba tiempo distante, que siempre estaba cansado, que no hablaba, que no veía lo que le pasaba, y yo le respondí que eso no justificaba nada, que podía haber hablado conmigo, que podía haber sido honesta antes de cruzar ninguna línea, y entonces empezó el intercambio más duro de toda la conversación, porque ella decía que no era tan simple, que había intentado hablar y que yo no escuchaba, y yo le decía que eso no le daba derecho a traicionarme, y cada frase iba cargada de años compartidos, de reproches antiguos que nunca habíamos puesto sobre la mesa. En un momento se levantó, empezó a caminar por el salón nerviosa, diciendo que no quería hacerme daño, que no había pensado que llegaría tan lejos, que se había dejado llevar, y yo le pedí que se sentara otra vez, porque verla de pie me daba la sensación de que estaba intentando escapar de la conversación, y cuando volvió a sentarse le pregunté si había dormido con él, sin rodeos, y ese fue el punto de no retorno, porque no respondió inmediatamente, porque dudó, y en esa duda estaba toda la respuesta que necesitaba, aunque después dijera que sí, que había pasado, que no había sido muchas veces, como si la cantidad importara. No grité cuando lo dijo, no golpeé nada, me quedé quieto, asimilando esas palabras que nunca quieres escuchar de la persona con la que compartes tu vida, y lo único que fui capaz de decir fue que me lo había robado todo, no el sexo, no el cuerpo, sino la posibilidad de elegir, la honestidad, el respeto básico, y ella lloró, pero no de esa forma que reconforta, lloró mezclando culpa con justificación, diciendo que se sentía perdida,
que no sabía quién era últimamente, que no se había sentido deseada, y cada vez que decía algo así yo sentía que intentaba repartirme la responsabilidad de una decisión que había tomado sola. La conversación se volvió circular, intensa, agotadora, porque yo le pedía explicaciones concretas y ella respondía con emociones, con sensaciones, con confusión, y en algún momento me di cuenta de que no estaba buscando entenderme a mí, estaba intentando entenderse a sí misma mientras yo me desangraba emocionalmente frente a ella. Y eso me enfadó más que cualquier detalle físico del engaño, porque me hizo sentir secundario incluso en el momento de enfrentar la traición. Le pregunté si pensaba dejarlo, si había terminado de verdad, y me dijo que no lo sabía, que necesitaba tiempo, y esa respuesta me atravesó, porque significaba que incluso después de haber sido descubierta no era capaz de cortar de raíz, y le dije que no podía pedirme tiempo después de lo que había hecho, que no podía tenerme en pausa mientras decidía qué quería, y por primera vez en toda la conversación vi miedo real en su cara, no miedo a perderme, sino miedo a quedarse sin red, a enfrentarse a las consecuencias sin excusas. Terminamos agotados, emocionalmente destrozados, sin abrazos ni acuerdos, solo con la certeza de que nada volvería a ser igual, y cuando se fue a dormir al otro lado de la cama, dándome la espalda, entendí que la confrontación no había cerrado nada, solo había abierto una herida enorme que todavía no sabía cómo iba a gestionar, pero que ya no podía ignorar ni tapar con silencio, porque todo estaba dicho, aunque quedara tanto por decidir. La venganza no nació como un plan frío ni como algo que yo tuviera claro desde el principio, fue creciendo en los días siguientes como una necesidad rara de recuperar el control de algo, porque después de la confrontación me quedé flotando en una especie de limbo, viviendo con ella pero sin vivir con ella, compartiendo espacio pero no decisiones, y cada vez que la veía coger el bolso para salir, o mirar el móvil con esa concentración que antes reservaba para nosotros, sentía que si me quedaba quieto iba a acabar aceptando una situación que no había elegido, así que empecé a pensar no en hacerle daño físico ni en nada ilegal, sino en romper la burbuja cómoda en la que se estaba moviendo, en obligarla a enfrentarse a las consecuencias reales de lo que había hecho. Lo primero que hice fue dejar de protegerla, y puede parecer una tontería, pero durante años yo había sido ese tipo que suaviza las cosas, que tapa, que evita conflictos innecesarios, y de repente decidí que no iba a seguir haciéndolo, así que cuando su hermana me llamó para preguntarme por qué Laura estaba tan rara últimamente, no mentí, no di detalles escabrosos, pero dije la verdad básica, que Laura había tenido una relación con otra persona y que estábamos en una situación muy complicada, y colgué con el corazón acelerado, no por miedo, sino por la sensación nueva de no estar cargando solo con algo que no me correspondía cargar. A partir de ahí las piezas empezaron a moverse solas, porque las familias hablan, los amigos preguntan, y aunque yo no iba por ahí contando nada de forma activa, tampoco volvía a poner el cuerpo para que ella quedara bien, y eso se notó rápido, porque una noche llegó a casa enfadada, diciendo que su hermana le había hecho preguntas incómodas, que su madre estaba distante, y me miró como si yo fuera el culpable, y ahí le dije con una calma que me sorprendió que no pensaba mentir por ella, que no iba a seguir siendo el escudo que amortiguaba sus decisiones, y que eso no era venganza, era simplemente dejar de mentir. Pero no me quedé solo ahí, porque sentía que eso no equilibraba nada, que yo seguía siendo el que dormía mal, el que iba al trabajo con la cabeza hecha un lío, el que tenía que recomponerse mientras ella seguía con una vida más o menos intacta, así que empecé a ordenar mis cosas, literalmente y en sentido amplio, abrí una cuenta bancaria a mi nombre, revisé papeles, contratos, gastos comunes, no para esconder nada, sino para asegurarme de que no me pillara desprevenido si todo se iba al garete. Y ese proceso práctico me dio una claridad que no había tenido en semanas, porque cada documento que revisaba me recordaba que mi vida no era solo ella, que había construido cosas que no podían desaparecer por una traición. El golpe más duro para ella llegó cuando decidí hablar con amigos comunes, no para hacer un juicio público, sino para marcar un límite claro,
porque durante un tiempo intentó mantener esa imagen de normalidad, de que solo estábamos pasando por un bache, y yo no estaba dispuesto a seguir representando esa obra, así que en una cena en casa de unos amigos, cuando alguien hizo un comentario ligero sobre lo bien que nos veía, dije que no era así, que estábamos en crisis por una infidelidad, sin elevar la voz ni dramatizar, y el silencio que se hizo en la mesa fue espeso, incómodo, y vi cómo Laura se quedaba rígida a mi lado, porque no esperaba que lo dijera así, tan directo, tan sin adornos. Después de esa noche me acusó de humillarla, de exponerla, de querer hacerle daño, y yo le respondí que lo que la había puesto en esa situación no había sido mi sinceridad, sino su engaño, que yo no estaba inventando nada ni exagerando, solo estaba dejando de ocultar, y fue una de las pocas veces en las que sentí que mis palabras tenían peso, que no estaba pidiendo permiso para existir en medio del desastre que ella había creado. La parte más estratégica, y la más difícil a nivel interno, fue cuando decidí contactar con el hombre con el que había estado, no para amenazarlo ni montar un espectáculo, sino para decirle algo muy concreto, que sabía quién era, que sabía lo que había pasado, y que no pensaba competir por nada ni por nadie, pero que esperaba que tuviera la decencia de no volver a buscarla mientras nosotros resolvíamos lo nuestro. Y ese mensaje me costó más de lo que parece, porque implicaba reconocer la situación de forma abierta, pero también fue liberador, porque no hubo respuesta chulesca ni desafiante, solo un mensaje corto diciendo que lo sentía y que se apartaría, y aunque no confiaba plenamente en eso, sentí que había recuperado una parte del terreno que había perdido. Laura se enteró de que le había escrito y estalló, me gritó que no tenía derecho, que estaba cruzando límites, y yo le dije que los límites los había cruzado ella hacía tiempo, que yo estaba gestionando las consecuencias como mejor sabía, y que si no le gustaba era algo con lo que tendría que convivir, porque ya no iba a quedarme quieto para no incomodarla, y esa conversación fue especialmente dura, porque por primera vez vi cómo se daba cuenta de que había perdido el control de la narrativa, de que ya no podía decidir cómo se contaba lo que había pasado. No voy a decirte que todo esto me hizo sentir bien todo el tiempo, porque no fue así. Hubo noches en las que me pregunté si me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, si estaba actuando por dolor más que por dignidad. Y me dolía verla llorar, verla descolocada, pero cada vez que dudaba recordaba cómo me había sentido yo al verla salir de aquel portal, y entendía que no estaba haciendo nada desproporcionado, solo estaba dejando de sacrificarme para que todo siguiera igual. La venganza, si se puede llamar así, no fue un estallido, fue un proceso, una serie de decisiones pequeñas y grandes que cambiaron el equilibrio de poder entre nosotros, que la obligaron a dejar de moverse con comodidad mientras yo me rompía por dentro, y aunque sabía que nada de eso iba a devolverme lo que había perdido, también sabía que necesitaba pasar por ahí para no quedarme atrapado en el papel del engañado pasivo, del que sufre en silencio mientras el otro sigue adelante. Al final de esos días intensos, cuando las aguas estaban lejos de calmarse pero ya no eran un caos absoluto, me di cuenta de que no estaba buscando castigarla por castigar. Estaba intentando reconstruirme a mí mismo en medio del desastre, y si para eso tenía que romper algunas máscaras y provocar incomodidad, estaba dispuesto a asumirlo, porque ya había aprendido de la peor forma posible que callar y aguantar no te hace mejor persona, solo te hace invisible. La última conversación no llegó como un cierre elegante ni como un acuerdo sereno, llegó una noche cualquiera, sin fecha marcada, después de varios días de tensión sostenida, de silencios largos y miradas esquivas, porque cuando se vive así el cuerpo acaba pidiendo una resolución aunque duela, y esa noche Laura se sentó frente a mí en el salón sin que yo se lo pidiera, con los hombros caídos y una expresión que ya no era defensiva ni desafiante, era una expresión cansada, y supe que por fin íbamos a hablar no para pelear, sino para decidir qué quedaba en pie y qué no. Empezó ella, diciendo que no dormía, que se sentía desbordada, que todo se le había ido de las manos, y por primera vez no lo dijo como excusa sino como reconocimiento, y yo la escuché sin interrumpirla,
dejándola hablar de su confusión, de cómo había intentado llenar un vacío sin pensar en las consecuencias, de cómo ahora se sentía juzgada por todos y a la vez vacía por dentro. Y mientras hablaba yo notaba como dentro de mí ya no se encendía la rabia, lo que sentía era una tristeza pesada, una especie de cansancio emocional que me decía que ya había pasado por todas las fases posibles y que estaba llegando a un punto distinto. Cuando terminó, me miró esperando algo, quizás consuelo, quizás reproche, y yo respiré hondo antes de hablar, porque necesitaba decir las cosas con claridad, sin crueldad pero sin suavizar nada, y le dije que había pasado por el shock, por la rabia, por la necesidad de entender, por el impulso de vengarme, y que ahora estaba en un lugar diferente, uno donde ya no quería seguir girando en círculos, que no estaba dispuesto a vivir en una relación marcada por la desconfianza constante y por el miedo a que volviera a pasar algo parecido. Ella intentó acercarse, no físicamente, sino con palabras, diciendo que quería arreglarlo, que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta, a cortar todo contacto, a ir a terapia, a reconstruir lo que se había roto, y mientras la escuchaba me di cuenta de algo que me dolió admitir, que ya no me bastaba con promesas ni con planes, porque aunque una parte de mí quería creerla, otra parte, más profunda, sabía que algo esencial se había roto, no por el acto en sí, sino por el proceso, por él. Tiempo que me había tenido al margen de su vida mientras yo intentaba sostener la nuestra. Le dije que no dudaba de que ahora mismo estuviera arrepentida, pero que el arrepentimiento no era lo mismo que reparar, que incluso aunque ella hiciera todo bien a partir de ese momento, yo iba a tener que vivir con la imagen, con la duda, con la sensación de haber sido desplazado sin saberlo, y que no estaba seguro de querer construir una vida sobre esa base, y esas palabras le hicieron daño, lo vi en su cara, pero no las retiré, porque eran honestas y porque por primera vez estaba hablando desde un lugar de aceptación, no de reacción. La conversación se volvió más lenta, más pausada, como si los dos estuviéramos midiendo cada frase, y ella me preguntó directamente si todavía la quería, y me quedé callado unos segundos antes de responder, porque la respuesta no era simple, y al final le dije que sí, que había cariño, historia, costumbre incluso, pero que querer no siempre es suficiente para seguir, y que eso era algo que estaba aprendiendo a golpes. Y al decirlo sentí una mezcla rara de alivio y tristeza, porque aceptar eso era renunciar a una idea de futuro que había dado por hecha durante años. Hablamos de lo práctico, de cómo íbamos a organizarnos si decidíamos separarnos, de los tiempos, de no tomar decisiones precipitadas, de intentar hacerlo con respeto, y en ese punto la conversación dejó de ser un duelo emocional para convertirse en algo más real, más concreto, y aunque eso pueda parecer frío, para mí fue necesario, porque me permitió bajar del torbellino emocional y empezar a ver una salida que no fuera simplemente aguantar o explotar. En algún momento ella lloró en silencio, no pidiendo perdón, no justificándose, solo llorando por lo que estaba perdiendo, y yo la dejé, porque entendí que ese dolor también era parte del proceso, y al mismo tiempo sentí una pena profunda por los dos, por lo que habíamos sido y por lo que ya no íbamos a ser, y esa pena no estaba mezclada con odio ni con deseo de castigo, estaba limpia, y eso me indicó que había avanzado más de lo que creía. Cuando la conversación terminó, no hubo abrazo ni promesa de seguir intentándolo, solo un acuerdo tácito de que íbamos a separarnos, no de forma inmediata pero sí definitiva, y esa certeza, aunque dura, me dio una calma extraña, porque por primera vez desde el descubrimiento dejé de sentirme en pausa, dejé de esperar a que ella decidiera algo, y asumí que la decisión era mía tanto como suya, y que tenía derecho a elegir un camino que no pasara por la sospecha permanente. Esa noche dormí solo en el sofá, no por castigo ni por dramatismo, sino porque necesitaba espacio físico para acompañar el espacio emocional que se estaba abriendo, y mientras estaba tumbado allí, mirando al techo, repasé todo el recorrido, desde el shock inicial hasta ese momento, y me di cuenta de que había pasado por la ira, la confusión, la tristeza profunda, y que ahora estaba entrando en una fase de aceptación que no era alegre ni esperanzadora, pero sí honesta.
A la mañana siguiente nos movimos por la casa con una especie de respeto silencioso, como dos personas que entienden que algo importante ha terminado y que no hace falta repetirlo en voz alta, y aunque hubo momentos incómodos, también hubo una ausencia de tensión que no había sentido en semanas, y eso me confirmó que la decisión, por dolorosa que fuera, era la correcta para mí. No sé si ella lo vivió igual, no puedo hablar por ella, pero yo sabía que no estaba huyendo, que no estaba tomando la salida fácil. Estaba eligiendo no seguir viviendo en una relación donde tendría que reconstruirme a costa de vigilar, de perdonar sin olvidar, de fingir seguridad donde ya no la había, y esa claridad, aunque no borraba el daño, me permitió empezar a pensar en el futuro sin sentir que estaba traicionándome a mí mismo. La última conversación no cerró la herida, pero marcó el punto en el que dejé de sangrar activamente, el momento en el que acepté que algunas historias no se arreglan, solo se terminan, y que aceptar eso no te hace débil ni derrotado, te hace responsable de tu propia vida, y con esa idea me levanté del sofá esa mañana, sabiendo que lo más difícil ya había pasado, aunque quedara mucho por recorrer. La conclusión no llegó como un aprendizaje bonito ni como una frase redonda que pudiera repetir para sentirme mejor, llegó de forma lenta, casi aburrida, en los días posteriores a la decisión, cuando la casa empezó a vaciarse de objetos y de rutinas compartidas, cuando cada cosa que guardaba o dejaba atrás me obligaba a aceptar que la vida seguía aunque ya no fuera como la había imaginado durante años. Y ahí entendí que lo más duro no era la traición ni la ruptura en sí, sino reconstruir una normalidad sin el marco conocido que te había sostenido durante tanto tiempo. Los primeros días después de separarnos fueron extraños, no dramáticos, no llenos de lágrimas constantes, sino raros, como si estuviera viviendo en una versión provisional de mi propia vida, durmiendo en otra casa, comiendo a horas distintas, organizando mis días sin tener en cuenta a nadie más, y aunque al principio eso me daba una sensación de libertad incómoda, pronto me di cuenta de que también era una oportunidad para observarme sin distracciones, para ver cómo reaccionaba cuando no había nadie más a quien culpar ni a quien adaptarme. Aprendí rápido que el dolor no se va de golpe, que no hay un momento exacto en el que te levantas y dices ya está, superado. Lo que hay es una sucesión de pequeños cambios, de pensamientos que ya no te atraviesan con la misma intensidad, de recuerdos que siguen ahí pero que dejan de gobernar tu día, y eso no es épico ni inspirador, es simplemente humano, y asumirlo me quitó una presión enorme, porque dejé de exigirme estar bien antes de tiempo. También aprendí cosas incómodas sobre mí, sobre mi tendencia a callar para evitar conflictos, sobre cómo había confundido aguantar con cuidar, sobre cómo había puesto la estabilidad por encima de la honestidad muchas veces, no solo con ella sino conmigo mismo, y aunque eso no justificaba lo que pasó, sí me ayudó a entender por qué llegué a un punto tan extremo sin haber puesto límites antes, y ese aprendizaje, aunque llegó tarde, fue uno de los pocos aspectos positivos de todo el proceso. Mi relación con Laura cambió radicalmente, pasó de ser una pareja a ser una historia cerrada con la que tenía que aprender a convivir sin rencor constante, y eso fue difícil, porque hubo momentos en los que me pregunté si había tomado la decisión correcta, si no habría sido mejor intentarlo un poco más, y cada vez que esa duda aparecía volvía a la misma conclusión, que no quería vivir en una relación donde la confianza tuviera que reconstruirse desde cero a costa de mi tranquilidad, y recordarme eso me ayudaba a no idealizar el pasado ni a minimizar lo que había ocurrido. Empecé a hacer cosas solo sin convertirlo en un proyecto de superación personal, simplemente porque podía, porque no tenía que dar explicaciones, porque nadie esperaba nada de mí en ese sentido. Y en esa soledad cotidiana descubrí que había partes de mí que llevaba tiempo sin escuchar, gustos, opiniones, ritmos que se habían ido diluyendo en la vida compartida, y reencontrarme con eso no fue emocionante ni liberador, fue más bien sobrio, pero necesario. Hubo conversaciones con amigos que me ayudaron más de lo que esperaba, no porque me dieran consejos brillantes, sino porque me escucharon sin intentar arreglarme, sin decirme lo que tenía que hacer.
Y entendí que contar lo que te pasa sin maquillarlo ni buscar aprobación es una forma de cuidado que muchas veces no nos permitimos, y eso me hizo replantearme cómo me relacionaba con la gente incluso antes de todo esto. Con el tiempo dejé de pensar en ella todos los días, dejé de imaginar conversaciones que ya no tenían sentido, dejé de preguntarme qué estaría haciendo o con quién, no porque dejara de importarme de golpe, sino porque mi vida empezó a llenarse de otras cosas, de planes pequeños, de responsabilidades nuevas, de una rutina distinta que ya no giraba en torno a una ausencia. Y ese cambio fue tan gradual que un día me di cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en el engaño, y eso me sorprendió más que cualquier momento intenso anterior. No me convertí en alguien desconfiado ni cínico, como temía al principio, pero sí me volví más claro con lo que necesito y con lo que no estoy dispuesto a negociar. Y esa claridad no viene de una moral elevada ni de una filosofía de vida nueva, viene del cansancio de haber vivido algo que no quiero repetir, y de la certeza de que la tranquilidad emocional no es negociable por costumbre, miedo o comodidad. Ahora, cuando miro atrás, no lo hago para flagelarme ni para demonizarla, lo hago para entender el recorrido completo, para no quedarme solo con el momento del descubrimiento o con la confrontación, sino con todo el proceso, con las señales que ignoré, con las decisiones que tomé y con las que no tomé, porque solo así siento que lo vivido tiene algún sentido más allá del dolor puntual. No sé qué vendrá después, no tengo un plan detallado ni una narrativa optimista preparada, y curiosamente eso me tranquiliza, porque durante mucho tiempo creí que la estabilidad venía de tenerlo todo definido. Y ahora entiendo que también puede venir de aceptar la incertidumbre sin pánico, de construir algo nuevo sin prisa y sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Si algo me dejó esta historia es la convicción de que el amor no debería doler de esa forma constante y silenciosa, de que las relaciones se sostienen con honestidad incómoda más que con sacrificios callados, y de que perder a alguien no siempre es el peor escenario. A veces lo peor es perderte a ti mismo intentando mantener algo que ya no existe. Hoy mi vida es más simple en muchos aspectos, menos ruidosa emocionalmente, y aunque hay días en los que la tristeza aparece sin avisar, ya no me domina, ya no me define, es solo una parte más de la experiencia, y aceptarla sin pelearme con ella ha sido uno de los aprendizajes más valiosos de todo este proceso. No cierro esta historia con una lección brillante ni con una sensación de victoria, la cierro con una aceptación tranquila de lo que fue y de lo que es, con la certeza de que hice lo que pude con lo que tenía en cada momento, y con el compromiso personal de no volver a traicionarme a mí mismo por miedo a perder a alguien más, porque al final, eso fue lo más doloroso de todo. Darme cuenta de cuánto tiempo me había puesto en segundo plano sin darme cuenta, y no pienso repetirlo.